Evangelio de hoy, lunes, cuarta semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura, lectura del segundo libro de Samuel. Huyamos de Absalón, dejad a Semei, que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. En aquellos días, uno llevó esta noticia a David. Los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén: ¡Ea, huyamos! Que si se presenta Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alce y precipite la ruina sobre nosotros, y se pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todos sus compañeros llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bahurín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semei, hijo de Huerá, insultándolo según venía, y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey y le maldecía: vete, vete, asesino canalla, el Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Zeruya, dijo al rey: ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor. Déjame ir allá y le corto la cabeza. Pero el rey dijo: no os metáis en mis asuntos, hijos de Zeruya. Déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego dijo David a Abisai y a todos sus cortesanos: ya veis, un hijo mío salido de mis entrañas intenta matarme. ¿Y os extraña ese benjaminita? Dejadlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. Quizá el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Salmo responsorial. Salmo 3. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no lo protege Dios. Levántate, Señor, sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Levántate, Señor, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame. Versículo antes del Evangelio. Lucas capítulo 7, versículo 16. Aleluya.
un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Allí había una gran piara de puercos que paseaban al pie del monte y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan donde Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término, y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa donde los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Llegan donde Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa donde los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados.
El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Mi nombre es Legión porque somos muchos. Aquí tenemos una de las más curiosas curaciones realizadas por Jesucristo. El Evangelio nos presenta a un hombre poseído por el demonio, la presencia del poder enemigo de Dios, que es el demonio, existiendo y actuando en un hombre. Pero también nos presenta la liberación de ese hombre poseído. Nos hace ver la presencia de Dios en un hombre, la acción del poder de Dios que opera la salvación. El demonio se había apoderado de aquel hombre, pero el mismo demonio confiesa que eran muchos los espíritus malignos que habían entrado en él y habían establecido en él su permanencia. En efecto, el espíritu del mal es múltiple y tiene muchos nombres. Espíritus del mal son el odio que destierra el amor, la ambición que seca el corazón humano, las riquezas mal habidas o mal conservadas que son fuente de no pocas injusticias, la opresión que destruye la caridad, la mentira y el doblez que ahuyentan al espíritu, la sensualidad y malicia que ablandan los resortes de la voluntad. El hombre de hoy no tiene menos necesidad que los posesos de antaño de que Jesús venga a arrojar tantos espíritus malos que se instalan en el corazón del hombre y que se instalan como legión. El hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. El hombre poseído por el demonio fue liberado por Jesús y en el acto aquel hombre sintió como una necesidad proclamar que Jesús lo había curado y liberado del maligno espíritu y llegó a sentir el deseo de seguir a Jesús y vivir con él como un nuevo apóstol. Pero Jesús no lo admite, pues no ha sido elegido para eso. La vocación es obra de Dios y no de nuestra voluntad. Pero aunque Jesús no le permitió seguirlo personalmente, le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. Quizás sea este tu caso. Quizá hubieras querido seguir al Señor en la vocación sacerdotal o religiosa y Dios no te ha llamado a ese lugar. Pero eso no quiere decir que ya estés libre de tu obligación apostólica. Todavía te queda un campo muy grande para tu apostolado. Son muchos los que esperan de ti que adoptes la misma actitud de aquel enfermo curado del que dice el Evangelio, que se fue y empezó a proclamar por la región de Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él y todos quedaban admirados. Vivencia. El Evangelio nos habla de los hombres poseídos por el espíritu demoníaco, pero ¿no podemos nosotros hablar de los hombres poseídos por el Espíritu de Dios? Hombres en los que el Espíritu Divino actúa sin límites, de los que el Espíritu de Dios se apodera y los lanza a las obras de la evangelización. Hombres de Dios que no viven sino para la gloria de Dios y para la salvación de todos los hombres.